Qué bueno poder ahora, después de cantar al Señor, de adorar a Dios, poder abrir la palabra del Señor y poder meditar en ella y alimentarnos de ella. La adoración no termina cuando deja de sonar el último acorde. La adoración es todo el culto. Abrir la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, estar atento, es también un momento solemne en el que el Señor nos habla por medio de su palabra. Yo solamente soy el vocero, el heraldo en el que trae el mensaje, pero el Señor me ha hablado durante esta semana preparando ya la predicación y ha abierto también este tiempo para que podamos tener este lugar ahora, este momento, para escuchar la palabra del Señor. Y es un momento solemne, es un momento en el que yo me acuerdo cuando de joven, era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era más joven iba a la iglesia, cuando estaba en la iglesia, me acuerdo que acababa la música y ¡guau! Ya se acabó. No, el culto sigue, esto va increciendo. Terminamos después con la Santa Cena, pero el momento de la predicación es un momento solemne en el que Dios viene a hablar a nuestros corazones. Así que vamos a abrir la Biblia en Isaías 42 del 1 al 9. Isaías 42, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni la oirá en las calles, ni lo hará en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y dé casa de prisión a los que viven en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes de que ocurran. Yo os las haré saber. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque llegamos a este momento, Señor, en el que abrimos tu palabra, las Escrituras, y exponemos a ellas, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra interpretándose a sí misma, Señor, y que te pido por mí que con temor puedas poner este texto, Señor, y no añadiendo doctrina humana, Señor, que sea lo que tú quieres que yo hable, Señor, así como esta semana tú me has estado trabajando en mí, en mi corazón. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie que nos llevará prácticamente hasta el domingo de resurrección, aunque la he dividido en 2 bloques. Después de haber finalizado la serie de tiempo de Navidad, en el que hemos estado reflexionando sobre la encarnación del Verbo y el propósito de la encarnación del Verbo, de traer el Evangelio, de liberarnos del poder de las tinieblas, de sacarnos de las cárceles, como hemos visto aquí. Aquí cualquiera lee esto y dice, no, el Señor Jesús vino a libertar a un pueblo políticamente, a sacar a presos políticos de las cárceles. No. La cárcel se está hablando a la esclavitud del pecado que vivíamos. El Señor nos saca de las cadenas que nos oprimían, nos liberta de esto. Y eso es bueno hablar, ¿por qué vino el Señor? ¿Por qué se tuvo que encarnar el Verbo? Para salvarnos. Ella vino con ese propósito. Y esto no fue un plan improvisado de Dios. Les dice Pablo a los Efesios que desde antes de la fundación del mundo, ella nos amaba. Esto ya entra dentro del misterio de Dios. Yo no soy Dios para explicar ciertas cosas, muchas cosas. Hoy vemos por espejo.
pero que sabemos claro que Dios no improvisó esto. Date cuenta que estamos leyendo un libro que se escribió entre 750 y 700 años antes de Cristo. Y leemos este libro y vemos claramente cómo se cumple en Jesucristo la profecía. Pero después, si hemos leído en la segunda lectura que veíamos en Mateo, veíamos cómo también dice la palabra de Dios para que se cumpliera que justamente este pasaje. Y hermanos, déjame decir que esto es maravilloso poder abrir. A mí me encanta abrir la Biblia en el Antiguo Testamento y ver las promesas, la profecía de Jesucristo y ver cómo se cumple esto en Cristo. Vamos a entrar ahora durante varias semanas, durante 4 semanas vamos a estar viendo los cánticos del siervo, los cánticos del siervo del Señor en el libro de Isaías, que tratan sobre Jesús. Y este es el primero, este domingo es el primero. Justo estaremos hablando entre Pascua y Pascua, o sea, lo he llamado entre Pascua, porque vamos desde Navidad hasta la Pascua y Resurrección. Y en este tiempo meditaremos sobre esto, primero con esta serie, como he dicho, y después llegaremos a lo que la tradición llama la Cuaresma y nos meteremos en el propósito de la muerte y resurrección de Jesús. Será un viaje de semanas que estoy seguro que si no te pierdes ningún domingo, vienes con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, el Señor va a tocar muchas teclas de tu corazón. El Señor va a fortalecerte, el Señor va a hacer obra contigo, porque vamos a ver netamente el propósito por el que Jesús vino. Ahora bien, volviendo, ¿qué dice el primer cántico? ¿Qué dice el primer cántico? Pero antes de empezar sobre este primer cántico que acabamos de leer, que nos está diciendo sobre Jesucristo, vamos a entrar un poquito en el contexto. A mí no me gusta sumergirme en una serie, sumergirme en un libro, sin entender un poco el contexto del libro. Y hay que ver que Isaías, ¿quién era Isaías? Isaías era un aristócrata con acceso al rey, con acceso a la corte. Dios lo escogió como profeta para llevar un mensaje de juicio y de restauración. Y el final de Isaías murió aserrado en 2 partes. Esto sucedió en el comienzo del reinado de Manasés. Isaías vivió los 40 años a lo largo del reinado de Uzías, Jotam, Acaz y el rey Ezequías. El tiempo que vivió Isaías fueron tiempos convulsos, sobre todo después del rey Uzías. Pero en ese tiempo Isaías se levantó como columna y estandarte de la verdad. Como vocero del Evangelio Dios lo escogió y Isaías llamó todo tiempo al arrepentimiento al pueblo. Al arrepentimiento sobre las bases del pacto que Dios había hecho con Abraham y con Moisés. ¿Y eso en quién se cumple? En Cristo. Llamaba a sus conciudadanos, a sus contemporáneos, a mirar la promesa del Mesías. Obviamente, los santos del Antiguo Testamento se salvaban mirando a Cristo, la promesa de Cristo que había de venir, creyendo en el pacto de Dios. Igual que nosotros hoy podemos ser salvos cuando se predica el Evangelio y decimos: Jesús vino para darte vida, para levantarte de entre los muertos y vivir una vida en comunión con Dios para siempre en la eternidad también. Jesús vino para salvar. Es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Ni Mahoma, ni Buda, ni siquiera hombres buenos hombres piadosos como pueden ser santos de la historia de la iglesia, pueden salvarte. El único que puede salvar tu vida es Jesucristo. El único que te puede salvar, que te reconcilia con el Padre, es Jesucristo. Ahora, y de este Cristo precisamente nos habla Isaías. Y es que esto es maravilloso, porque cuando tú lees la Biblia, la puedes leer entera, te das cuenta, como digo varias veces, que desde Génesis a Apocalipsis hay un protagonista, y ese es Cristo. El Antiguo Testamento también nos habla de Cristo. Yo tenía un profesor en el seminario que decía, hasta el libro de Levítico, que es un libro complicado, hasta el libro de Cantar de los Cantares, ahí está Cristo. En esas páginas se habla de Cristo. Porque Cristo es el Verbo, la palabra de Dios que se hizo carne. Como dirían, antes lo he dicho en la oración, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y también lo dice aquí el profeta Isaías. Pero bueno, vamos a ver 3 puntos principales.
El primer punto, vamos a ver la identificación del siervo. ¿Quién es este siervo y quién no es? Vamos a ver después el segundo punto, que traerá justicia. Y el tercer punto, esa justicia que trae para nosotros, restauración. Restauración. Comienza el profeta Isaías en este capítulo 42 diciendo: este es mi siervo. Y obviamente esto es Isaías, está escribiendo, pero que lo está diciendo es Dios. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien me complazco. Entonces tenemos que decir que Isaías está diciendo, bueno, Dios está hablando por medio del profeta Isaías. La palabra de Dios nos dice que es un siervo único y especial. Este es mi siervo. No dice, este es uno de mis siervos. No, dice, este es mi siervo. Yo lo sostendré. Él es mi escogido, en quien me complazco. No es un siervo cualquiera. Tampoco es solamente un profeta. Es mucho más que un profeta. No es simplemente un caudillo como los propios contemporáneos de Jesús esperaban. Cuando Jesús subió, he hecho mención de esto antes, cuando Jesús subió hacia Jerusalén, muchos le clamaban rey de los judíos porque pensaban que Jesús era un libertador caudillo, que iba a hacer un golpe de estado contra los romanos. Por eso cuando Jesús después estaba siendo juzgado, muchos dijeron, crucificarle, crucificarle. Entonces Jesús es mucho más que un caudillo. Jesús es un siervo que el Señor, que Dios sostendrá, porque ¿sabes qué? Jesús es la viva imagen de Dios aquí. Padre está, el Hijo encarnado, el Espíritu Santo de la Trinidad, pero es el Hijo encarnado, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay algunas religiones como los testigos de Jehová o los musulmanes o otros que dicen, no, Jesús es criatura, no, Jesús es eterno con el Padre. Jesús es Dios, Jesús estaba en la creación. Jesús llega a decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús está en la creación cuando dice, hagamos al hombre. No dice, hago al hombre, hagamos al hombre. Ese es el misterio de la Trinidad. Por eso el cristianismo es único. Y es el único camino de salvación. Porque para ser salvos, ¿sabes qué necesitamos? ¿Sabes qué necesita la humanidad para ser salvo? Uno que pague, que sea perfecto. Y si los seres humanos no somos perfectos, aquel que paga tiene que ser Dios. Plenamente hombre y plenamente Dios. Es el Verbo encarnado desde antes de la fundación del mundo, que amó a su pueblo. Y la Trinidad pactó para salvarnos del poder del pecado. El Padre escoge y envía. El Hijo va, paga, redime. El Espíritu Santo nos llama, nos arrastra, nos convence, nos conmueve. Cristo es un siervo que es escogido y enviado por Dios Padre. Siendo Él mismo Dios, que no se nos olvide esto, porque también estamos hablando de la humanidad de Cristo, pero siendo Él mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, en el consejo de Dios, se pacta, el pacto eterno de Dios también se lo llaman algunos teólogos, se pacta que Jesús se va a encarnar para morir por nosotros, para dar su vida por nosotros, para salvarnos. Por Él, el escogido, el principal escogido, que nos hace a nosotros escogidos por Él. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Cuando Pablo comienza con esta doxología tan maravillosa que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos y por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es un pasaje que sigue. Es maravilloso, a mí me encanta, me llena de consuelo y gozo este pasaje. Jesús es el siervo que envía a Dios. Es el ejemplo de siervo. Pero hay una gran cima entre él y nosotros. Jesús es perfecto y justo. Nosotros, por naturaleza, el ser humano, todos los que estamos aquí, y los niños también, nacemos en pecado. Todos somos pecadores. Si no se nos presenta el Evangelio, si no somos salvos, si no hay una solución externa a nosotros, nuestro fin es la muerte. Claro, y tú me dices, no, todos vamos a morir, a no ser que el Señor venga antes. Pero no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual, la separación, la muerte eterna, la separación eterna de Dios, lo que muchos llaman también el infierno. Y ese es nuestro fin. Si no hay un remedio externo a nosotros que nos salve. Porque nosotros no podemos salvarnos, dice la palabra de Dios. No es justo ni uno. Nadie que pueda salvarse, nadie que busque a Dios. Yo no sé vosotros, yo no nací buscando a Dios desde pequeño. Alguien me empezó a hablar de Jesús y yo empecé a sentir curiosidad, pero esa curiosidad la motiva a Dios, que te va trayendo con sus lazos de amor. Porque en nuestra naturaleza no hay nada bueno que busque a Dios. Por eso esto engrandece mucho más la obra de Cristo en nosotros. Por eso digo, hermanos, amigos, si nosotros nacemos, si nosotros nos dejamos llevar por la inercia de este mundo, y si a lo largo de nuestros años, que parece que vamos a vivir eternamente, pero no, si a lo largo de los años no hemos tenido un encuentro con Jesús, no lo hemos recibido como Señor y Salvador, ¿sabes qué? Acabarán los días de aquí. Y nuestro fin, por nuestro pecado, por nuestras obras, es la muerte. No quiero ser duro con esto, no quiero ser tampoco más romántico que Dios. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Pero hay algo maravilloso en todo esto. Que este siervo, que es perfecto y justo, se humilló. Porque la encarnación, ya lo hablábamos en Navidad, la encarnación de Jesús es el comienzo de la humillación. El Creador Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, que se tiene que encarnar en un bebé dependiente de sus padres, dependiente de la creación que Él creó. Que tiene que pasar frío, que tiene que pasar hambre, que llorará. Por ejemplo, vemos que Jesús lloró cuando murió Lázaro, por ejemplo. Que sufrirá, que se cansará. A veces pensamos que la humillación de Jesús vino solamente en la pasión. La humillación de Jesús comienza con la encarnación del Verbo. Y Él ya en el momento que se empieza a humillar por nosotros, lo está haciendo con el propósito de darte vida, de darte salvación. Y si estás aquí escuchando este mensaje, o ya eres salvo, gloria a Dios por esto, y si no eres salvo y estás escuchando este mensaje de misericordia, de gracia y de amor, seguramente porque Dios te quiere salvar, porque Dios te ama. Yo no sé cómo te verán tus familiares, tus amigos, tus vecinos, pero Dios te ama. Dios te ama por encima de tus pecados, por eso arrepiéntete. Fíjate lo que sucedió con el ladrón de la cruz, ¿no? Era un paria ante los ojos del mundo, permitidme esta expresión. Estaba muriendo como el peor de los delincuentes. Y él se arrepintió en el último momento. Y Jesús le dijo, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién sabe? Y este es el mensaje que tiene Jesús para ti hoy. Hoy, esperemos que hoy no, yo te quiero tener aquí como hermano si te arrepientes, ¿no? Pero estarás con el Señor en el paraíso. Pero eso, ¿por qué Jesús es perfecto y justo? Porque, hermanos, por muy buenos que nos portemos, por muy buenos hijos que seamos, por muy buenos ciudadanos que seamos, no podemos dar la vida uno por otro y salvarlo. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos pecadores. Tenía que ser alguien que cumplía la ley perfectamente. Y no hablo de la ley civil, sino hablo de la ley divina, que es mucho más difícil de cumplir por nosotros mismos. Y ese alguien es Cristo, justo y perfecto. Por eso dice
mi escogido, en quien me complazco. ¿En quién me complazco? Leyendo esto es fácil pensar en el pasaje de Jesús siendo bautizado, cuando en Mateo 3:17 dice: y se oye una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Esto qué significa? Él tiene el favor del Padre y el Padre se complace en él. Pues esto tiene una evidencia de que es naturaleza. Cristo también es Dios. Cristo es sin pecado. Por eso Dios se complace en él. ¿Cómo Dios que es justo? ¿Cómo que Dios que es santo? ¿Cómo que Dios que demanda justicia se puede complacer de alguien que tiene pecado? Por eso cuando estas palabras teológicamente, cuando dice: este es mi Hijo amado en que yo me complazco, quiere decir, este es el Mesías, el perfecto, el justo, el sin pecado. Obviamente, hoy Dios nos mira a nosotros, si hemos recibido a Cristo, a través del Hijo. Y a través del Hijo sí se complace también en nosotros, porque nos mira a través del Hijo. Hermanos, Jesús es plenamente hombre, plenamente Dios. Pero Jesús no es como nosotros. Es el Hijo con mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido a Cristo. Pero Él es el Hijo con mayúscula de Dios. Hombre plenamente y Dios plenamente. Él es más que un maestro. Muchos ven, yo he hablado con gente que es agnóstica, con gente, incluso los musulmanes, que tienen a Jesús como profeta. Yo he hablado con gente que dice: yo creo que Jesús existió, pero no creo que sea Dios. O no creo en Él, como dice la Biblia. Y lo ven simplemente como un maestro. Otros lo ven como un revolucionario. Otros lo ven como un político. Otros lo ven como de muchas cosas. Pero Jesús es más que un maestro. Jesús es más que un hombre bueno. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Mesías de Dios, el único sin pecado, de quien solamente el Padre se complace y de quien Él mismo, solamente Él, es el único camino, verdad y vida que lleva al Padre. No hay salvación lejos de Él, no hay salvación fuera de Él, no hay nada que añada a su salvación. Nada. Él lo hizo plenamente. Él es el complacimiento del Padre por el Hijo. Y en ese complacimiento que el Padre tiene con el Hijo, lo tiene también hacia todos aquellos que han abrazado a Jesús como Señor y Salvador. Ahora bien, ya más o menos estamos viendo quién es este siervo. ¿Y qué traerá este siervo? Este siervo traerá justicia. La palabra justicia tiene mucho significado según quien la vea. Si yo preguntara a cada uno de vosotros, no hace falta que me respondáis, ¿qué es justicia? Estoy seguro que voy a obtener más de 10 respuestas diferentes. Aunque el fin sea el mismo, pero más de 10 respuestas diferentes. Yo voy a hablar con gente en la calle y me va a decir: no, la justicia es... Y me van a decir, según sean de izquierda o de derecha, lo que es la justicia para ellos. Pero aquí justicia, estamos hablando de una justicia clara. Él traerá justicia, pero ¿qué justicia estamos hablando? Vamos a ver lo que dice el texto. Continúa en el versículo 1 para adelante. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la oirá huir a las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperan su ley. Primero, para traer justicia a las naciones, tiene que ser Dios, es el mismo Dios. Y perdonadme si soy repetitivo, pero que esto de primero, de cristianismo, Jesucristo es Dios. Eso es innegociable. Podemos tener algunas diferencias de ver algunas cositas minúsculas de el tema de que el tema secundarios, terciarios, pero esto es fundamental. Jesucristo es Dios. Y todo esto tiene una connotación teológica y práctica en nuestra vida. Empieza diciendo: he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Así,
El siervo lleva al mundo el mensaje de que solo existe un Dios. Y esto tiene un significado importante, porque para nosotros parece que a lo mejor no le damos mucha importancia a esta frase. He puesto sobre él mi espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba plenamente a tiempo completo en la vida de un ser humano. Iba y venía. Cuando Dios lo usaba a los profetas, sí. Pero no como ahora. Nosotros como cristianos recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y mora en nosotros. Pero en que en 700 años antes de Cristo se diga, y esto yo no sé cómo los judíos no lo ven para creer en Cristo, ahí es donde se ve que la salvación no es por obra, es por gracia de Dios. Cuando Dios dice, he puesto sobre él mi espíritu, él tiene mi espíritu. Entonces, es otra muestra de decir, él es Dios. Porque ningún ser humano tenía plenamente toda su vida el Espíritu de Dios antes de que Cristo viniera, antes de Pentecostés. Porque lo que nos hace morar en el Espíritu, precisamente, es el sacrificio de Cristo. Así que el siervo lleva al mundo el mensaje de que solo existe un Dios. Hay otra connotación que desprende de inmediato la justicia. Resume aquellas cosas que el Señor ha solventado con su autoridad. Ese siervo, el Verbo encarnado, que nos muestra el único camino. Él es el único camino. Y no hablamos de, como he dicho, no estamos hablando aquí de justicia política, sino una justicia eterna, de salvación, de que el Padre nos vea por medio del Hijo justo. Porque ahora bien, algunos pueden pensar, lo he dicho antes en la introducción, pero algunos pueden pensar, ¿por qué necesito la salvación? Si yo soy bueno, si yo hago buenas obras, si yo colaboro con la Asociación contra el Cáncer, contra una ONG, tengo padrinado a un niño, tengo un perro, tengo un canario padrinado, soy muy bueno. No está mal esto. Pero eso no es suficiente para ser salvo, porque las obras no salvan. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Cuando dice todas nuestras obras, las buenas y las malas, si no estamos en comunión con Dios. Y la palabra inmundicia, que esto lo he dicho alguna vez que otra, los que llaman antiguos están cansados de escucharlo, pero me gusta hacer este énfasis. Cuando el profeta dice inmundicia, son como trapos de inmundicia. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Mira, algunos ya me están poniendo una cara diciendo a trapo de menstruo. La traducción original es, tus obras son como trapo de menstruo. La mujer sabe lo que es esto. Algo desagradable. Nuestras obras, si no estamos en comunión con Dios, no sirven para hacer, por muy bueno que diga, yo voy a ganarme el cielo. No te puedes ganar el cielo. Fíjate lo que le pasó a Simón el mago, que quiso comprar el Espíritu Santo. Esto no se puede comprar, no se puede ganar. Es un regalo que Dios te da. Es un don que Dios te da. Es una maravilla de la gracia misericordiosa de Dios. Ahora bien, ¿por qué entonces hablamos de justicia? El ser humano por naturaleza estamos hablando del pecado. ¿Qué es la justicia? La justicia es estar en paz con la sociedad, con eso sí. No, pero vamos a trasladar esto a Dios. La justicia es estar en paz y cumplir la ley de Dios. Ahora digo una cosa, ¿quién cumple la ley de Dios? Por su propia naturaleza, nadie. Si hiciéramos un repaso al decálogo, a los 10 mandamientos, vamos a poner uno, por ejemplo. No matarás. Wow, empieza fuerte, pastor. Yo nunca me llené las manos de sangre, me dirá uno. Ok, está bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice nuestro propio Jesús? Nuestro propio Señor. Aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Ha matado. Sí es verdad. No cumplo la ley. Otro mandamiento. No robarás. No, pero yo no robo. Bueno, cualquier cosa que coja que no es tuya y la coja sin permiso es robar.
Hacienda no nos gusta, hace poco hablamos, no nos gusta Hacienda, ¿no? Nos calaba muchos impuestos, pero no declarar cualquier cosa es robar incluso. Ante Dios, o sea, no robarás, wow, es robo. No cometerás adulterio. No, yo a mi esposa, a mi esposo, yo lo amo mucho y no. Jesús dice que quien codicia la mujer de su prójimo o viceversa, eso digo yo también, está cometiendo adulterio. Y podemos estar desde el 1 al 10. Así. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Ahí ya no entro, que ahí ya caemos todos. Estoy hablando de esta manera un poquito más, pero no es un chiste. Esto es lo que quiero que veáis, que por nuestras propias fuerzas estamos destituidos de la salvación, de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a alguien que traiga la justicia, o sea, ser justificados ante Dios. ¿Y esto quién lo hizo? Cristo. En el momento que Jesús en la cruz abrió sus brazos y dijo, consumado es. Me encanta esta palabra, tetelestai, consumado es. Está diciendo, todo está pagado. Ahora para que si no me habéis seguido o no me he sabido explicar, voy a comentar una anécdota práctica. Imagínate que yo digo ahora mismo, vámonos todos a comer a Labradores mismo. Estamos comiendo allí, cenando, comiendo ahora después del culto. Y yo no he preguntado a alguien que si tiene dinero o no, yo tampoco lo llevo. Y tenemos una cuenta ahí larga. Y ya me dice, por ejemplo, Ronaldo, me dice, tenemos que lavar platos. Y yo digo, y no solamente lavar platos, yo creo que vamos a tener que limpiar todo el establecimiento. Porque es mucho dinero que debemos, no podemos pagarlo. Y llega alguien, nosotros tenemos una deuda con esa empresa. Llega alguien y dice, se acerca a la barra, y dice, ¿esta gente qué pasa? Dice, no, que me deben tanto dinero. Y no han pagado, no tienen cómo pagar. Y de aquí no van a salir, entonces ¿cómo pagamos? Y tampoco, con lo que van a hacer, tampoco van a poder saldar la deuda. Digo, madre mía, la que se nos va a caer el pelo, que ahora mismo. Y este hombre llega y dice, lo pago yo, está pagado. Rápidamente, los propietarios de Labradores, por decir algo, por decir un negocio, dicen, ok, vale, perfecto, podéis, estáis libres, ya no os veo con malos ojos porque ya pagaste hombre. Para que me entendáis un poco, esto es lo que sucedió con la obra de Cristo. Estábamos en deuda con el Padre, con Dios. No teníamos cómo pagar. ¿Ya viene a predicar tú también? No teníamos cómo pagar. Y hubo alguien que llegó y dijo, yo voy a pagar, consumado es, está pagado. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Tú y yo no podemos pagar la deuda, pero Cristo la pagó. Y Él trajo justicia de nosotros con Dios. Y este justo, la palabra justicia, que es en hebreo, la palabra original que vemos aquí en el hebreo es mishpat, es la idea central de que es de este primer cántico del siervo, apuntando a que al alcance de su obra, su confiabilidad a la hora de cumplirla y su perseverancia hasta el final. Y este Jesús es príncipe de paz. No gritará, no alzará su voz, lo hemos leído. No será un libertador político terrenal que lo hará con violencia, sino que será el príncipe de paz. Y esto me recuerda a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo Él, con esta paz, que se extiende más allá de esta Jerusalén terrenal en la que Él subió, es una paz que alcanza a las naciones, a aquellos que reciben al príncipe de paz como su rey, como su Señor y Salvador. Y esto nos encamina hacia la Jerusalén futura. Hemos leído hace un rato la humillación de Cristo en Filipenses capítulo 2, del 3 al 11. También esto se conoce en la tradición, en la historia de la iglesia, como la kenosis, el vaciamiento.
Y hemos leído también cómo Jesús cumple su palabra, cómo todo se cumple en Jesús. Esta profecía se cumple en Jesús. Lo hemos leído en Mateo 12, del 15 al 21. Pero hay algo maravilloso que me encanta del carácter de Cristo y lo que dice el texto. El versículo 4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. ¿Sabes lo que es maravilloso de esto? Que Jesús lo que hizo, lo que hará, imagínate que estamos en el tiempo de Isaías, pero Jesús lo que hizo, ahora ya, a tiempo de hoy, lo hizo sin vacilar. Sin vacilar. No dudó. Lo hizo sin vacilar. No dudó en el camino, no duraría en el camino. No dudó. Y esto nos lleva a tener un corazón lleno de amor por el Señor. Cualquier movimiento que hizo en esta tierra, cualquier preparación que hizo, lo hizo sabiendo que iba a morir, que iba a entregar su vida por ti, que iba a dar todo, hasta el último aliento, hasta la última gota de su sangre por ti. Y en ningún momento dijo: tengo pereza. En ningún momento dijo: no me apetece. Dijo: sí, adelante. Y ya el último punto es: Él trae justicia. Esta justicia trae restauración a su pueblo. Es decir, restauración a tu vida, a mi vida. El Señor hará esto. Empieza diciendo esta última parte, diciendo: así dice el Señor, creador de los cielos, y Él que los despliega. Es una doxología de Dios. Es una muestra de adoración que el profeta Isaías hace aquí a Dios. Y el versículo 6 dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. El mismo creador, en quien ha decretado todo, quien hace salir el sol sobre buenos y malos, que muestra el amor a su pueblo, ese mismo que está sentado en su trono, nos ha dado la justicia. Y yo mi pregunta que hago es: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Y sigue diciendo: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques a la cárcel de los presos y de casas de prisión a los que viven en tinieblas. Dios no se ha olvidado del pacto. Dios no es hombre para mentir ni arrepentirse. Dios no se ha olvidado de su pacto con su pueblo. Por eso es fundamental vivir, tener siempre en nuestro día a día, en nuestro corazón, ese sentimiento de teología de pacto. Dios es el que ha hecho un pacto con nosotros por medio del Hijo. Es el pacto que hizo Abraham, es el pacto que hizo con Moisés, es el pacto que hizo con David, pero a la vez todos estos pactos son sombras del verdadero pacto que es Jesucristo. En Él se cumple. En Cristo serán bendecidas todas las generaciones. Cuando le dice a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las generaciones, está diciendo: en Cristo serán benditas todas las generaciones. Pero ¿quiénes son estos? Aquellos que ponen su corazón en Jesucristo, que creen en Jesucristo como Salvador. Y a través de Cristo nos mostrará la gloria de Dios. El versículo 8 y 9 dice: yo el Señor, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Ya se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas antes de que ocurran, yo os la haré saber. Y aquí rápidamente sacamos varias aplicaciones. Solamente en Cristo hay salvación. Porque dice: solamente a ningún otro daré mi gloria. Ni vírgenes, ni santos, ni criaturas, ni ídolos, ni cosas tienen la gloria de Dios. Por lo tanto, no pueden salvarnos. Solamente Cristo.
Como digo, mira, si es la primera vez y la única vez que va a venir a esta iglesia, a mí me da igual. Lo que yo quiero es que tenga un encuentro con Cristo. Y que allí donde vayas te congregues en una iglesia y adores al Señor y vivas con el Señor en comunión. Y vernos en la gloria del Señor. Quien realmente entiende el mensaje no es celoso por el ego, por el yo, por la iglesia local, sino es celoso por la iglesia universal. Predica el Evangelio para que se llene el cielo de almas, de aquellos que no estaban en comunión con Dios y hoy están en comunión con Dios. Una oración que yo le hice al Señor, y lo digo verdad, y por eso tiene el pueblo también. Yo no quiero, no anhelaba, si el Señor lo da gloria a Dios, digo yo, Señor, donde tú me vas a poner como pastor, me da igual si la iglesia es grande, si la iglesia es pequeña. Yo quiero llegar al cielo y ver gente que se ha salvado. Me da igual que haya sido, que se queden aquí o se vayan a otra iglesia, no me da igual. Porque lo que nos tiene que llenar es que almas conozcan a Cristo, la justicia de Dios. Por eso predicamos a Cristo, que es el único que salva. Y solamente en Cristo veremos la gloria de Dios. Y también otra aplicación es que Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, por eso yo a veces hablo con nuestros amigos católicos romanos y yo les digo, a veces ellos me preguntan, ¿por qué vosotros tenéis muchas denominaciones? Y yo, sí, tienes razón. Hay iglesia bautista, iglesia pentecostal, metodistas, hay iglesias presbiterianas, pero eso es un nombre nada más. ¿Sabe lo que nos une a nosotros? ¿Sabe qué nos diferencia a nosotros de vosotros? Esto se lo he dicho ya alguna vez. Que nuestra cabeza visible e invisible es Cristo. No hay un hombre que nos dirija a toda la iglesia del mundo. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y todos somos hermanos. Ya sean bautistas, pentecostal, porque no, las siglas no salvan. Yo eso digo aquí a muchos que quieren ser miembros aquí. Digo, bueno, está bien, Dios te ha puesto aquí en este lugar, pero por ser presbiteriano no vas a ser mejor que otro. No va a ser mejor que otro cristiano que se llame bautista o pentecostal. Es Cristo quien te da la identidad de cristiano. Y para eso predicamos el Evangelio, no para ser presbiterianos, sino para que se conviertan en cristianos, que abracen la gracia del Señor. Pues hermanos, llegamos al final de este primer cántico. Y hemos visto cómo la presentación del siervo, hemos visto la identificación, quién es el siervo, de quién es este Cristo que estamos hablando. Y tenemos que estar atentos a la advertencia también de Cristo. En Mateo 24:5 dice Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Al final después sigue diciendo en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, incluso a los escogidos. Debemos tener cuidado con esto. Por eso he querido comenzar esta serie de quién es Cristo, para que no venga nadie con ideas raras, como dice Pablo a los Gálatas, aunque uno de nosotros o otros os hable un evangelio y os hable un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, porque soy un evangelio, es el evangelio de Cristo que nos habla la palabra de Dios. Por eso, hermano, falta Cristo en nuestra vida más. Yo, una de las conclusiones que saco de esta semana, que ha sido maravillosa preparando esta predicación, Señor, te quiero más en mi vida. Me falta más de ti en mi vida. Señor, tú te has manifestado en mi vida, me has hecho justicia, me has restaurado y veo ya en ti también la gloria y la veré plenamente. Porque muchas veces cambiamos al Señor por un plato de lentejas de ídolos. Porque muchas veces le ponemos al Señor en otro lugar que no es el primero y el centro de nuestra vida. Cuando esto sucede hay que decir, Señor, quiero más de ti. Me falta más de ti. Y si queremos ver grandes cosas en nuestra vida principalmente y después también en la iglesia y en el pueblo y la comarca, tenemos que empezar a decir, Señor Jesucristo, quiero más de ti. Necesito más de ti. Porque tú eres el fundamento verdadero de mi fe. Y sé que veré la gloria. Me gustaría que esta semana, en tu oración diaria, dijera, Señor Cristo, quiero más de ti. Necesito más de ti. Y gracias por lo que ya me has dado y me darás.
Y cuando pedimos cosas para ver la gloria de Dios, para su gloria, el Señor nos falla. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.